Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Es digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Venid, cantemos su loor de todo corazón. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Jesús es digno del amor de los que redimió. Es digno de una vida fiel, de celo y devoción. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Si somos salvos por Jesús, debemos elevar un cántico de gratitud y culto sin cesar. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. La lección que estaremos estudiando hoy la encontramos en el libro de Génesis en el capítulo 6. Nuestra lección se llama Noé halló gracia ante Dios. Podemos leer en el capítulo 6, versículo 8, que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí en el capítulo 6 leemos del disgusto de Dios con el mundo por la maldad del hombre. La humanidad se había pervertido y la maldad había ya subido ante la presencia de Dios. Dice el capítulo 6, versículos 5 y 7 de Génesis: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho
hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero cuando Dios pronuncia este severo juicio para la humanidad y se prepara a destruirla con un diluvio, encontramos palabras muy alentadoras que involucran a un hombre, Noé. Dice nuestro texto en el capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto significa simplemente también que Noé encontró o contaba, como dice la versión, la nueva Biblia al día, pero Noé contaba con la aprobación de el Señor. Y la Biblia para todos dice, sin embargo, el Señor tenía un buen concepto de Noé. Nosotros sabemos que el resultado de ese favor fue la salvación para Noé y su familia del diluvio que iba a venir y destruir la tierra y a todo ser humano. La pregunta es, ¿por qué halló gracia ante los ojos de Jehová Noé? Los versículos siguientes nos hablan de el carácter de Noé. El capítulo 6, versículo 9, dice que era un hombre justo. Noé era un hombre justo. Algunas traducciones dicen que era virtuoso. Esto probablemente se refiere a su relación moral con Dios. Él estaba consciente de la existencia de un ser superior y vivía su vida sobre la tierra considerando a ese ser superior y por eso tenía el incentivo de hacer el bien siempre. Otra cosa que se dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Otra versión dice sin culpa. O sea, todos eran malos en gran manera que Dios decidió destruirlo y le dolió en su corazón haber creado al hombre y ponerlo en la tierra. Pero Noé despertaba ese sentimiento de afecto en Dios por su forma. Era un hombre de integridad moral entre sus contemporáneos. Dios, que tiene una visión total de los hombres y conoce los pensamientos y el corazón de cada uno de nosotros, de cada ser humano, Él siempre que encontraba a Noé se daba cuenta que Noé era un hombre justo o era un hombre perfecto o era un hombre temeroso de Dios. Nuestro texto nos dice que Noé caminó con Dios. Así es como él manifestó su rectitud e integridad. Consideró cada mañana, me imagino que él se levantaba pensando en su Creador, pensando en llevar una vida agradable a este Creador. Por eso era de buen trato con el prójimo. Era de una rectitud e integridad sorprendente. Al caminar con Dios, él también imitó el ejemplo de Enoc, que era su bisabuelo. También tenemos la información en el 5:24 de Enoc. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Otra descripción de la vida de un hombre de Dios. Y Noé tenía esa virtud de tener siempre a Dios presente en su vida. En el caso de Noé, caminar con Dios probablemente estaba implicando invocar el nombre del Señor, que empezó en los días de Set. Ahí en Génesis 4:26. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Son registros de personajes
que tuvieron en cuenta a Dios. Y no era una cuestión emocional solamente, sino que era una profunda reverencia hacia Dios. Entonces, él cuando caminó con Dios hacía todas estas cosas. Invocaba el nombre del Señor, ofreció sacrificios a Dios, cosa que empezó en los días de Caín y Abel, que recibieron instrucciones de Dios y había un día designado para presentar ofrendas a Dios, según Génesis 4, del 3 al 4. Otra cosa que encontramos de Noé, que hizo conforme a todo lo que el Señor le ordenó. 2 veces se enfatiza en la Escritura esto del carácter de Noé. Dice el 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y el 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Nosotros aprendemos del escritor de Hebreos que la obediencia viene por la fe. Y cuando se habla de Noé, mire lo que dice ahí en Hebreos 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Leeré nuevamente el texto. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé no solo hizo conforme a lo que Dios le ordenó, sino que él creyó firmemente en las instrucciones de Dios y luego actuó bajo esas instrucciones de Dios. También 2 de Pedro 2:5 nos dice que Noé vino a ser un pregonero de justicia. Él no solo vivió una vida justa, también proclamó la necesidad de la rectitud, aún viviendo en un mundo impío, donde todos por naturaleza habían elegido hacer el mal. Todos estaban corrompidos, pero él levantó la voz en medio de esa generación, proclamando la justicia, enseñando la justicia. No es ciertamente un hombre poco común, que quizás nosotros vemos porque solo él y su familia hallaron gracia ante los ojos de Jehová en medio de esa generación. No era común encontrar personas con esa calidad moral irreverente, pero él era. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Tenemos también la necesidad de hallar gracia ante los ojos del Señor hoy? Claro que sí. Necesitamos nosotros hallar gracia ante los ojos del Señor. Y Noé va a ser un gran ejemplo para todas las generaciones. Va a ser un ejemplo para nosotros. ¿Por qué nosotros necesitamos hallar gracia ante los ojos del Señor? No porque nosotros enfrentemos la amenaza de un diluvio. Después que Noé y su familia se salvaron del diluvio, Dios prometió que Él nunca destruiría de nuevo al mundo en semejante manera. Ahí en Génesis 9:11 dice, no volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Y puso una señal, el arco iris. Nos recuerda constantemente la promesa de Dios. Ahí en el Génesis 9:12 en adelante dice, y he puesto mi arco iris en las nubes, y servirá como señal de la alianza que hago con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra,
mi arco iris aparecerá entre ellas, entonces me acordaré de la alianza que he hecho con ustedes. Pero si nosotros no vamos a enfrentar un diluvio, pero sí enfrentaremos o tenemos presente la promesa del fin del mundo. No con un diluvio ahora, pero sí es elocuente y es evidente que este mundo acabará. Pedro nos recuerda que así como el mundo antiguo pereció anegado en agua, cuando Jesús vuelva otra vez al mundo, será destruido por fuego. Ahí en 2 de Pedro capítulo 3, del versículo 3 al 13, nos da este anuncio. En vista de esta promesa de Dios, Pedro nos dice: estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Y 2 de Pedro 3, versículo 15, la versión Dios habla hoy, dice: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpas. Nosotros necesitamos también hallar la gracia del Señor cuando esto se acabe. Así como Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, nosotros necesitamos ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Esto es simplemente otra manera de decir que nosotros, como Noé, necesitamos encontrar gracia en los ojos del Señor. Cuando el fin del mundo venga, más vale que nosotros estemos en una condición donde podamos encontrar también gracia ante los ojos del Señor. Vemos nosotros que fue muy necesario. De no ser así, estaremos como aquellos que fueron dejados fuera del arca cuando el diluvio vino. Por más que llamaron, por más que golpearon, las puertas no se abrieron, porque el tiempo del llamado de salvación se acabó. Y nosotros podemos pasar por el mismo episodio. ¿Cómo podemos nosotros encontrar gracia ante los ojos del Señor? Bueno, nosotros debemos ser justos ante sus ojos. Afortunadamente el Evangelio de Cristo puede hacernos justos, virtuosos, perdonados nuestros pecados. Ahí Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio tiene ese propósito, llamarnos para justificarnos y tener paz con Dios. Esta bendición está disponible a todos aquellos que demuestran tener fe o verdadera fe en Jesús. Ahí el 3:24 de Romanos: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estando justificados, nosotros podemos tener paz con Dios. 2 de Pedro 3:14. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles en paz. Nosotros debemos ser perfectos o maduros en nuestra generación. Estamos viviendo las mismas condiciones que vivió Noé, en un mundo pervertido, en un mundo sin temor de Dios. Entonces necesitamos nosotros, como Noé, hallar gracia ante los ojos del Señor. Para eso nosotros necesitamos ser perfectos o maduros en nuestra generación. La palabra de Dios, fíjese, que es adecuada para llevarnos a ese estado. Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16 y 17 y le dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra tiene esa cualidad, esa virtud. Nos puede redarguir para llevarnos al arrepentimiento, para que nos corrijamos. En ella tenemos la instrucción en justicia, con el propósito que como gente de Dios, como pueblo de Dios, nosotros podamos ser perfectos o maduros y estar enteramente preparados para toda buena obra. La fuerza del Espíritu tenemos para ayudarnos en nuestras luchas. Ahí en el Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, que si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu nos ayuda a matar esos instintos que nos puedan llevar a pecar. El Espíritu y la palabra de Dios nos conducirán a llevar una vida recta delante del Señor y así recibir la aprobación de Dios. Nosotros necesitamos ser perfectos en nuestra generación. Dios, con su providencia, nos lleva a la victoria. Él nos llevará a la victoria. Dice 2 de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. Fíjese que el Señor nos llevará a la victoria. Es preciso a veces pasar algún tiempo de prueba, pero Él nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y nos va a establecer. La sangre de Cristo está para limpiarnos de todos nuestros pecados. Hay 1 Juan capítulo 1, versículos 7 al 9. Pero si vivís en la luz así como Dios está en luz, entonces hay unión entre nosotros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces, nosotros también, como Noé, debemos caminar con Dios. Nosotros no debemos de andar como los otros gentiles que no conocen a Dios, que viven solamente en los deseos de su carne. Pablo, escribiéndole a los hermanos en Éfeso, les habla de esta forma. En el capítulo 4, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Requiere que nosotros seamos seguidores de Dios. Fíjese, imitadores de Dios como hijos amados, dice Efesios 5:1. Que andemos en amor, así como Cristo también nos amó. Andemos como hijos de luz. Fíjese que eso es muy importante. Eso es caminar con Dios. Dice el capítulo 5 de Efesios, versículo 8, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Fíjese, se nos llama a eso. Se nos manda a no participar
de las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien tenemos que reprenderla. Y tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor. Eso es andar con Dios. Y que andemos sabiamente, no como necio. Dice el 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Así como nos hizo conforme a todo lo que el Señor le ordenó, nosotros también debemos de hacerlo. No observando solo alguna de las cosas o lo que nos gusta nomás del Evangelio. La orden es que tenemos que guardar todas las cosas que Él nos ha mandado, según Mateo 28:20. Al hacerlo así, nosotros demostramos que nuestra fe es una fe viva y que nosotros vivimos por la fe, porque por fe andamos y no por vista. Nosotros también, como Noé, debemos ser pregoneros de justicia. Fíjese que es la voluntad de Dios que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y que al hacerlo incluyamos la justicia de Dios. Esto puede ser posible al vivir una vida ejemplar, una vida transformada. Como dice Romanos 12, del 1 al 2, que nosotros nos transformamos a través del cambio de mente por la palabra del Señor. Y es lo que tenemos nosotros que llevar a cabo, hacer, practicar. Pablo les decía a los hermanos en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en los versículos 1 y 2. Así que, hermano, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces debemos de vivir esa vida ejemplar, y por la práctica de la palabra de Dios vamos a comprobar que su ley, su palabra, es agradable y perfecta. Entonces, Dios no quiere que nadie perezca en el gran día que ha de venir. Él manda a todos los hombres en todo lugar que vengan al arrepentimiento. Ahí en 2 Pedro 3:9, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí en Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando nosotros nos volvemos del pecado a Dios, ¿qué es lo que nosotros encontramos? La misma cosa que Noé y su familia encontraron, o gracia en los ojos del Señor. Eso es lo que encontró Noé cuando se volvió, cuando decidió vivir una vida recta, ejemplar. Cuando decidió caminar con Dios, él encontró la gracia en los ojos del Señor. Dios lo miró con buena voluntad por el tipo de persona que era. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Y fíjese que hablando de la salvación de Noé, debemos recordar de la comparación que Pedro hace entre la salvación de Noé y la salvación nuestra. Es decir, la parte que el bautismo toma en nuestra salvación. Como lo dice Pedro ahí en su primera carta, en el capítulo 3, en los versículos 20 y 21, que en otros tiempos desobedecieron cuando, una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Así como Dios usó el agua para salvar a Noé de aquel mundo impío, usando el arca para salvarlo, pero a través del agua, ahora en su gracia utiliza el agua en nuestra salvación a través de la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo la que tiene el poder y que lava nuestros pecados. Pero es ordenado sumergirse en agua para simbolizar la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, si usted no lo ha hecho, ¿por qué no busca el favor de Dios, el hallar gracia en los ojos de Dios siendo bautizado para la remisión de sus pecados? Entonces, así como nosotros esperamos la venida del Señor, en la cual nos introducirá al cielo nuevo y a la tierra nueva, demos una atención a la palabra del apóstol Pedro cuando dijo: por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin manchas e irreprensibles en paz. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su buena atención. Hay una historia antigua de mi Redentor divino y su vida dio en Calvario para mi salvación, y de su sufrimiento y su expiación divina me arrepentí de mi pecado y victorioso soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención, me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida, obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. Él sana tus heridas y su poder te da la vida. Al inválido él levantó y a los ciegos dio visión. Llame a Jesucristo, ven y sana este perdido. Obedecí su mandamiento y victorioso soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención, me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida, obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. Ha preparado para siempre mi mansión allá en gloria, en calles de oro caminaré y en el mar de cristal los ángeles cantando de la redención divina, y un día cantaré a él victoria en mi Jesús. Soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención, me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida, obtuve la victoria en Cristo mi Jesús.
Salvador eterno, su sangre preciosa me dio la redención. Me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida. Obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí.